A continuar con el tema Vive Paleo, en la nutrición evolutiva está con nosotros Manuel Arizaga, que como le avanzábamos temprano, nos tiene pues una entrevista con la doctora María del Carmen Jiménez. Bienvenido, Manuel. Gracias, Pepe. Buenos días amigos del auditorio. Pues como ya lo mencionaba Pepe, hoy tenemos otra charla, entrevista vía telefónica con la doctora María Carmen Jiménez, que ella nos escucha en Puebla y que pues está ahorita esperándonos en la línea. Va a desarrollar un tema que especialmente se lo vamos a dedicar a las mujeres. ¿Por qué? Porque estos temas que se van a tocar ahorita son padecimientos que afectan principalmente a las mujeres, y no quiere decir esto que los hombres no padezcamos de esto, sino que por estadísticas pues la mujer es la que sufre más de hipotiroidismo y que sufre de otro mal o de otra afección, que es la fibromialgia. Y pues para no entrar así en tantos detalles, puesto que tenemos a la doctora María Carmen en la línea, que es la experta, pues yo le cedo la palabra a Pepe, pues para que conduzca esta entrevista hasta Puebla, donde está la doctora María Carmen, que ella nos explicará ampliamente acerca de todos estos padecimientos, en lo pues que ella tiene bastante conocimiento, ¿verdad? Pues aquí andamos, Pepe, y adelante. Muchas gracias, Manuel, no, al contrario. Doctora, muy buenos días. Bueno, sí, muy buenos días a todos, sí, aquí compartiendo con mucha alegría con ustedes. Muchas gracias, si me permites hablarte en primera persona, porque ya nos conocimos hace 2 semanas, sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y bueno, la buena noticia que nos trajo Manuel es que accediste a otro espacio de entrevista para hablar ya específicamente de los temas que al final de la intervención anterior fueron quedando, ¿no? Fueron quedando con mucha inquietud, como lo es el hipotiroidismo y la fibromialgia, que fueron temas que te preguntamos específicamente, ¿no? Si este tipo de alimentación paleo pues servía de alguna manera a las personas que lo estaban padeciendo. Y bueno, pues ahora o sea, desarrollarlo, no sé con cuál quieras empezar. Hipotiroidismo yo creo que es más común, ¿verdad? Sí, claro que sí, pero vamos a trabajar el hipotiroidismo, pero dijéramos que parte de la sintomatología del hipotiroidismo viene integrado precisamente también lo que es la fibromialgia. Entonces, pues ahí vamos a ir hablando de las dos cosas a la vez. Ah, muy bien. Entonces, pues sí, o sea, la cuestión de la tiroides, la glándula tiroides, pues es una glándula, dijéramos una glándula maestra, ¿no? Que se encuentra pues al centro de nuestro cuello, y que bueno, pues básicamente es una glándula que secreta las hormonas que van a controlar nuestro metabolismo y muchas otras funciones en nuestro cuerpo. Entonces, de hecho es una glándula que, como decíamos, es una glándula maestra que va a trabajar en coordinación con otras glándulas del cuerpo para secretar ciertas hormonas. Y bueno, pues imagínense, ¿no? Es como, si lo pusiéramos como para entenderlo mejor, sería como el director de la orquesta. Entonces el director de la orquesta pues tiene que estar llevando todo el control de los músicos, de qué instrumentos entran primero, qué instrumentos entran después, y eso es precisamente lo que hace la glándula tiroides. Pero imagínense que de repente la glándula tiroides se desconecta, por así decirlo. Es como si el que dirige la orquesta estuviera con sus audífonos tal vez escuchando música electrónica, ¿no? Y entonces, pues obviamente que no va a llevar el tiempo de entrada de la música, y pues va a ser un total desajuste de todo el concierto. Entonces, realmente ahí la glándula tiroides pues tiene esa función. Nosotros nada más pensamos siempre cuando nos dicen glándula tiroides, pensamos que solo tiene que ver con el peso y el metabolismo, o si estás muy flaquito, el hipertiroidismo, si estás muy gordito, el hipotiroidismo. Entonces, y a veces también no es así tan marcado,
¿sí? Entonces yo he tenido pacientes con hipotiroidismo que normalmente los refieren como pacientes con sobrepeso, pacientes obesos, pero también he tenido pacientes con hipotiroidismo muy delgados que no pueden recuperar peso, o sea que no es una norma así ya bien establecida y depende mucho de nosotros como médicos establecer los síntomas. Aquí vamos a hablar de algo bien interesante que está sucediendo y es que nosotros hoy como médicos debemos de recuperar esta parte que le llaman la clínica del paciente, ¿sí? Siempre decimos, un médico es muy buen clínico y hablaríamos de ese que tiene el ojo, ¿no? De que ve a la persona y dice, no, pues tiene esto y aquello. Entonces, lamentablemente con todos los estudios de laboratorio, estudios de gabinete que hoy existen, tan sofisticados, pues muchas veces pues el médico ha perdido esa capacidad de observar al paciente, esa capacidad de escuchar al paciente, y el paciente se ha vuelto un papel, donde si el papel me dice que estás mal, bueno, te doy tratamiento, y si el papel me dice que está, ¿no?, que estás bien, pues no te doy nada aunque te sientas mal. Entonces eso es lo que estamos teniendo, y eso ha hecho del hipotiroidismo un padecimiento muy, le podríamos decir, muy sufrido para las personas, porque se sienten mal, realmente se sienten mal, y les dicen que están bien de todo, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque normalmente cuando nosotros, para hacer el diagnóstico del hipotiroidismo, pues nos mandan a hacer un estudio que se llama perfil tiroideo, donde se miden básicamente dos hormonas, una que se llama TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, y se basan básicamente para el diagnóstico solo en esta hormona y en la T4. Y entonces, pues las dos, o sea, el criterio de diagnóstico de hipotiroidismo es que tienen que estar fuera de rango las dos hormonas, aunque muchas veces el paciente experimenta síntomas alterándose una de ellas nada más, y realmente la hormona activa de la tiroides es la T3, y es la que no están tomando en cuenta, la T3 libre. Entonces ahí es muy importante que nosotros retomemos un poquito esa información y que no hagamos el diagnóstico en base a lo que dice solo el libro, ¿no?, sino en base a lo que el paciente siente y a cómo lo vemos. Y si una de las hormonas está alterada, aunque no cumpla el criterio del diagnóstico, pero el paciente tiene síntomas, pues entonces sí hay que apoyarlo y hay que darle un tratamiento. Entonces todo esto de las hormonas que estamos comentando, sí, en primera, a veces ya son los parámetros. Uno de ellos que estamos viendo, que es la TSH, sí, la mayoría de los laboratorios te marcan lo normal de 0.5, la hormona estimulante de tiroides, hasta 5 inclusive en los laboratorios. Pero nosotros estamos viendo, y hay muchos endocrinólogos que nos dan esta información, e inclusive laboratorios, que el paciente ya experimenta síntomas de hipotiroidismo, y le han llamado hipotiroidismo subclínico, porque solo es esta hormona la que está alterada, que arriba de 2 ya hay un hipotiroidismo franco, cuando el rango es de 0.5 hasta 5 en muchos laboratorios. Pero en 2, ya muchos pacientes experimentan síntomas de hipotiroidismo, pero a los pacientes no les dan tratamiento, porque dicen, pues no está fuera del rango. Pero esto a partir del 2003 ya se ha estado observando, y hay que unificar el criterio para que todos los laboratorios nuevamente puedan analizar y ver sus cifras sus cifras normales que están manejando. Yo me he encontrado ya laboratorios donde ya te la manejan la normal de 0.5 hasta 2.5, y digo, no, pues súper bien, porque ya en ese rango ya muchos pacientes sí se salen de la norma y experimentan síntomas. Entonces ese ha sido el batallar con los pacientes, sí, es su peregrinar, porque el parámetro que están poniendo es demasiado alto, el parámetro de normalidad, y muchos pacientes con la mitad y experimentan
síntomas. Yo voy a decir que finalmente, sí, cuando yo pude tener la oportunidad de apoyar a mi primer paciente con hipotiroidismo, yo leí mucha información porque pasaba esto de que pues ella estaba en rango y se sentía mal y mal y mal, y estudié varios libros, muchos de ellos más no tan actualizados, más de ya anteriores, y hablaban ahí mucho de que cuando no existían estudios de laboratorio ya formales como ahora de para valorar la tiroides, que el diagnóstico de hipotiroidismo, hipertiroidismo, se hacía en base a la clínica, o sea, en base a la observación de los síntomas del paciente, de sus signos, de sus características físicas, y no en base a un laboratorio. O sea, por muchísimos años no existían estos estudios ya de rutina, no existían básicamente, y se daba el diagnóstico en base a los síntomas. Entonces esa fue la primera vez que a mí me dio la confianza, el valor de decir, pues te voy a dar tratamiento en base a los síntomas, ¿sí? Porque pues si antes no existía, entonces no es necesario, tan indispensable que yo me base muy estrictamente, no muy rígidamente en lo que dicen los laboratorios para darte tratamiento. Y así fue como yo la primera vez que traté que apoyé a una paciente con este padecimiento, fue tratando sus síntomas. Y entonces la paciente mejoró, ¿sí? Trabajando, dando tratamiento, aunque el estudio decía que no. ¿Qué está pasando ahora con las hormonas tiroideas? ¿Por qué muchas personas tienen síntomas, sobre todo la parte del hipotiroidismo, y sus estudios están en rango? Las hormonas se están produciendo en cantidades que para el laboratorio son normales. Hoy en día lo que está ocurriendo es que, y lo habla un endocrinólogo español, que decía, bueno, lo que sucede es que hoy las hormonas, dice, son como el café descafeinado, ¿sí? O sea, deme un café descafeinado, ese que no te va a causar nerviosismo, ni temblor de las manos si te excedes con el café. Entonces él hablaba de que hoy las hormonas tiroideas, dice, son hormonas descafeinadas. ¿Cómo es eso? O sea, pues sí, ahí están, pero como el café te lo tomas, pero no te quita el sueño, ni te da energía, ni te pone, si te excedes te pone de nervios. O sea, ahí están las hormonas, pero no están trabajando, no están realizando su función aunque estén presentes. Y es lo que estamos viendo, esa es una situación muy real que estamos observando, de que aunque están ahí las hormonas en el rango normal, sí se están produciendo, no están trabajando, no son activas. Y esto ocurre muchas veces porque hay hoy en día muchos alimentos que bloquean la acción de la glándula, de la hormona tiroidea. Entonces es como una llave. Imaginen ustedes que llegan a su casa, ¿sí? Y quieren abrir la puerta de su casa y no pueden meter la llave porque está toda, no sé, obstruida, no sé, tal vez con una masa o con pegamento o con algo que tenga suciedad. Entonces, eso es lo que está pasando. El receptor de la hormona tiroidea muchas veces está bloqueado por muchos alimentos que hoy en día, o sustancias con las que estamos en contacto. Se ha relacionado, por ejemplo, este bloqueo con el flúor, que pues está en las pastas de dientes, te ponen el dentista, te ponen la sal está fluorada, ¿sí? Y es un elemento que se le ha reconocido como bloqueador de los receptores de la hormona tiroidea. O sea, está, como decíamos, está sucia la chapa, ¿no? Aunque esté la hormona tiroidea, pues aunque haya llaves, no puedes acoplar la llave al cerrojo, entonces, pues no abre, entonces no está trabajando. Otro de los sustancias y que son del común, de lo que todos los días se consume, es el pan para condicionar las harinas, y en general no nada más la del pan. A las harinas les agregan bromuro de potasio, que es un acondicionador para la harina, para que el pan te salga súper blandito. Esos panes más esponjados son los que más tienen
bromuro de potasio. Y el bromuro de potasio es una sustancia que también ensucia la chapa. Y entonces, aunque está la hormona tiroidea, pues no acciona, no funciona porque está obstruido, está sucio la chapa donde va a entrar la llave. Otras sustancias, o imagínense, y el pan ha sido para muchas personas últimamente, y las harinas en general, ¿no? Con la harina que haces tortillas, con la harina que haces el pan, con la harina que haces las galletas, con la harina que haces, pues, sin fin, ¿no? Pastas, todas están acondicionadas precisamente con bromuro de potasio. Entonces hay países donde ya saben de esto y dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a buscar otro tipo de acondicionador para el pan, pero lo hace más costoso. Entonces en algunos países han tenido esta discrepancia de decir, ¿sabes qué? Hay que quitar esto porque daña la salud, pero dices, bueno, vamos a buscar otro, pero ese otro sustituto pues nos va a hacer el pan más caro, o este alimento nos lo va a hacer más caro. Entonces ahí es ser conscientes de eso. Ahora, hay alimentos que, aunque no traigan otras sustancias ajenas, pero de por sí ya el trigo y los lácteos, la leche, se ha relacionado con alteraciones en la glándula tiroides. Entonces nosotros podemos experimentar un tipo de padecimiento en la tiroides que ya es de tipo autoinmune, la tiroiditis, donde es como si tu cuerpo atacara tu misma tiroides, y o si fuera una como alergia manifestada en la tiroides. Entonces cuando ustedes, por ejemplo, se imaginan alergia, les digo, es que tú eres alérgico al pan, eres alérgico al trigo, eres alérgico a la leche, ¿no? Son dos alimentos que nosotros no debiéramos de consumir, porque genéticamente los conocimos apenas cuando llegaron los españoles, los latinos, y entre más genes tengamos de nuestros indígenas, que son los que predominan, pues menos tolerantes vamos a ser al trigo y a los lácteos, porque somos muy recientes en conocer este alimento. Hay personas que se han adaptado a estos alimentos, pero en la mayoría genera alergia. Hay mucha gente que dice, es que yo tomo leche deslactosada porque me genera diarrea. Es una alergia precisamente intestinal a la leche. Y así muchas personas que, por ejemplo, ustedes ven alimentos que les llaman gourmet en centros comerciales, que dicen galletas libres de gluten, ¿no? O dicen harina para hotcakes libres de gluten. Dice, bueno, ¿quién come eso, no? Nosotros nos imaginamos, pues, ¿eso para quién es o por qué están esas indicaciones? Porque si hay personas, por ejemplo, que tienen colitis ulcerosa, que hasta es una inflamación muy intensa del intestino, del colon, y que ya está estudiado que les genera el gluten del trigo, que es la proteína del trigo, les genera esa alergia intestinal, no lo pueden comer. Pero hay muchas personas que van por el mundo con inflamación del intestino y que no se lo achacan al pan, pero ahí está presente, está sin diagnosticar, por así decirlo, y que en las tardes, no, yo amanezco de vientre plano, pero ya conforme el día va avanzando, pues se van poniendo esponjados de su abdomen. Entonces, ahí está muy relacionado con las alergias alimenticias, tanto a la leche como al trigo. Entonces, nosotros cuando hablamos de alergia, la gente se imagina, no me salen ronchas, o a lo mejor se me hincha mi cara, o hablamos de alergia y se imaginan problemas a lo mejor en vías respiratorias. Pero otro tipo de alergias, como la alergia tiroidea y la alergia intestinal, al trigo y a los lácteos. Entonces, esa es la que no ha sido también reconocido, no nos hemos hecho conscientes de ella. Entonces, la tiroides es cuando tenemos o sospechamos que hay problemas de tiroides, y aún antes de queremos cuidar nuestra tiroides, debemos evitar tanto el trigo como los lácteos, como el flúor, y obviamente por ende pues el bromuro de potasio que está contenido en las harinas. Entonces, esos son los alimentos que se han vuelto bien cotidianos y que estamos viendo precisamente que muchas más personas, sobre todo mujeres, están teniendo el problema del hipotiroidismo y el que le llamamos subclínico, o sea que en el estudio de laboratorio no se presenta, pero que la persona está presentando síntomas. Ahora,
muy importante, casi saquen libreta, lápiz, nota o vayan autoanalizándose, porque ahí van síntomas de lo que es el hipotiroidismo, porque dicen, no, es que tiene que ver con el peso, no, yo estoy en mi peso, estoy muy delgada, yo no tengo eso. Entonces, no nada más es el peso, ¿sí? Hay muchos otros síntomas. Hablar de la hormona tiroidea es hablar como las revoluciones de o la velocidad con la que nuestro cuerpo está trabajando. Si tenemos hipotiroidismo, sí, la tiroides está con una baja función, podríamos decir que todo es más lento. Todo, absolutamente. El metabolismo es más lento, quemamos más despacio, producimos sustancias importantes del cuerpo como hormonas, proteínas, todo es más lento. Por eso muchas personas van a experimentar dentro de los primeros síntomas que el cabello se les cae, que no les crece rápido, que las uñas se quiebran, que tardan mucho en crecer, que se astillan. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una lentitud en todas las células, o sea, las células están trabajando a menos de su capacidad, entonces no hay una reparación rápida, la piel se reseca, pero por otro lado también podemos tener otros síntomas como el intestino, ahí la parte del estreñimiento crónico, la inflamación, porque el intestino, pues volvemos a lo mismo, no se va a mover con la velocidad adecuada. Entonces, pacientes con hipotiroidismo experimentan estreñimientos crónicos y muchos de ellos dicen, bueno, pues es que yo ni con fibra, ni con esto, ni con el otro, me tardo 3-4 días sin poder ir al baño. Entonces, y que muchos de ellos son resistentes a los tratamientos como son los fibra, este tipo de fibras dietéticas o laxantes, pues tienen que utilizar muy fuertes para que puedan resolver el problema del estreñimiento, pero decimos todo va más lento. ¿Qué más puede ocurrir? Hay personas que experimentan sequedad ocular, hay personas que experimentan resequedad de las mucosas nasal, resequedad vaginal. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. Ahí hay un moquito, una capa protectora, la lagrimita que tiene que estar secretando el ojo, o el moquito que tiene que estar secretándose en la nariz, o a nivel vaginal que tiene que producirse, y que como esas las células volvemos a lo mismo, con baja capacidad en su producción, están más lentas, no se producen esas secreciones a tiempo. Entonces la persona con hipotiroidismo también puede experimentar esto de la resequedad, como decíamos, en general, de los ojos, de las mucosas, y otros de los síntomas que puede tener estas personas son, sí, la cuestión del peso, ¿sí? Entonces, puede ser que tengan sobrepeso o obesidad, pero también puede ser que por el contrario sean muy delgados y que hayan perdido masa muscular y no puedan recuperarla. Y no la pueden recuperar pues porque obviamente volvemos a lo mismo, las células que se encargan de fabricar el músculo pues no están trabajando a la capacidad. Entonces no necesariamente la persona con hipotiroidismo la van a encontrar con sobrepeso, ¿sí? La mayoría sí tiene sobrepeso, pero yo me he encontrado varios casos de pacientes con hipotiroidismo que hasta inclusive sí salen en el laboratorio, tienen criterios de diagnóstico por laboratorio y que no pueden subir de peso, sobre todo personas mayores. También pueden experimentarse problemas de insomnio, ¿sí? De ese insomnio que pues está la persona tomando pastillas, drogas para poder conciliar el sueño. Y por el contrario, a veces estas personas, aparte del insomnio, pues pueden sentirse en el día con mucho sueño, o no necesariamente el insomnio, pero hay personas que se sienten con muchísimo sueño, mucho cansancio, ¿sí? Y inclusive yo he visto en mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años
y que tienen sus laboratorios con criterio de hipotiroidismo y que son las que achacan de que son y sobre todo las mamitas, ¿no? Es que es bien floja, es que no se quiere parar temprano, es que no me ayude en nada, ¿sí? Y la realidad es que la persona tiene la incapacidad para poder hacer todo eso, es que es bien flojo para hacer ejercicio, ¿sí? Se inscribe a un gimnasio, nada más va 3 días y ya lo deja, porque si hay incapacidad para hacer ejercicio. Tú les dices a una persona con hipotiroidismo, ejercicio y ya se cansó. Sí, volvemos a lo mismo, porque pues en general todo está abajo de su capacidad. También el estado de ánimo es muy cambiante, pero tienden más hacia la depresión, y por eso les decían muy sufrido el padecimiento, en el sentido de que hay personas que se la han pasado 10 años con el psiquiatra tomando medicamentos para la depresión, y el problema era la tiroides. Entonces, son personas con cambios en el estado de ánimo, son personas a veces que como que pierden el entusiasmo de emprender cosas nuevas, se deprimen fácilmente, son muy negativos, todo lo ven difícil, y hasta se vuelven como el agrio de la familia, ¿sí? O el agrio de la familia, ¿no? A la edad de los, cuando coincide esto con estos síntomas con la edad de la menopausia, también ahí volvemos a lo mismo, de que es muy sufrido el problema, porque le dicen, ay, es que estás en la menopausia, ¿no? Esa persona ya está menopáusica, y la cuestión no tiene nada que ver dijéramos, aunque sí hay regulación hormonal o tiene relación, pero no nada más, se quedan con ese diagnóstico las personas, de que, ay, es tu menopausia, hasta les dan hormonas, femeninas para trabajar el problema, y a veces no se sienten de todos modos bien, se empeora el cuadro porque con esas hormonas a veces llegan a subir de peso, pero el problema estaba en la tiroides. Entonces es por eso muy muy sufrida esta situación. Y vamos para allá con las personas también que tienen la cuestión de la fibromialgia, ¿sí? Volvemos a lo mismo, nosotros desempeñamos un trabajo muscular, y cuando el músculo trabaja, tendones, músculos trabajan, se secretan sustancias de desecho, algunas, como platicábamos en la vez anterior, el ácido láctico. El ácido láctico pues es una sustancia producto del metabolismo anaerobio, o sea, cuando ya te excediste un poquito más de ejercicio y faltó oxígeno, se instala ese metabolismo anaerobio para darle energía al músculo, pero hace que se produzca ese ácido de forma natural, o sea, es algo que es normal. Pero entonces cuando hay hipotiroidismo decimos, todo es más lento. Entonces si se produce ácido láctico, al otro día amanezco embarado porque hice ejercicio, y lo normal tal vez es que a las 24 horas, a lo máximo 48, ya no tenga dolor. Pero resulta que cuando hay problemas de hipotiroidismo, el dolor, esas sustancias se eliminan con más lentitud, de tal forma que tienen un efecto acumulativo, y llega un momento en que ya no pueden con el dolor y dejas de hacer ejercicio. Hay dolor de tendones, puede haber el famoso síndrome del túnel del carpo, que es en las muñecas. Hay personas que experimentan dolores de tendones, y por ejemplo las zonas de dolor no es necesariamente la articulación, son realmente los músculos y los tendones cuando hay un problema de fibromialgia, y se pueden experimentar que los músculos hasta a veces se sienten como si hubiera bolitas, porque son los acúmulos de esas sustancias de desecho que están ahí, y que a veces pues un remedio temporal a veces es acudir con la persona que te da masaje, acudir con el quirofísico, para aliviar o remover esas sustancias, pero finalmente se van a volver a acumular, se van a volver a instalar el dolor. Las personas que a lo mejor cargaron una bolsa y ya para en la noche no pueden dormir porque se les estiró tanto el tendón, se acumuló tantas sustancias de desecho, y les duele el tendón, les duele el músculo, les duele la columna cervical. Por ejemplo, esto de la fibromialgia, ustedes van a imágenes donde dicen dolor por hipotiroidismo y dolor por fibromialgia, y es la misma zona, por eso digo, es la misma enfermedad, nada más que nada más enfocados a la cuestión musculoesquelética.
pero por ejemplo el cuello es todos los músculos del cuello, el esternocleidomastoideo, la columna cervical, lo que es la columna en la parte alta, por ejemplo lo que sería en el antebrazo, son dolores clásicos y típicos de tanto de la fibromialgia como de los dolores cuando hay hipotiroidismo. Entonces ahí se experimentan esos dolores en los músculos de las piernas, los cuádriceps, a veces también, y se siente como es el tendón, los tendones los que se inflaman y los músculos. Hay personas que han llegado a tener hasta un falso diagnóstico de artritis. Yo tuve el caso de una paciente, doctora por cierto, que 15 años ya hasta le habían operado de una pierna por la cuestión del problema según de la artritis, y que realmente no era artritis. Le dijimos, ¿sabes qué, doctor? No, lo que tú tienes son síntomas de hipotiroidismo, porque aparte de lo de su problema de la artritis, según, tenía todo lo demás que le estoy comentando, caída del cabello, se sentía cansada, mucho sueño, el estreñimiento, los cambios en el estado de ánimo, la depresión, etcétera. A ella sí se le mandó a hacer el estudio y sí salió franco en los laboratorios, o sea, se salió con el diagnóstico, inició el tratamiento y se olvidó de los dolores, ¿sí? Entonces dice, bueno, pues ya tengo, ahora sí que, bueno, ni modo, esta cirugía que me hicieron en la pierna, ni modo, ya me la hicieron, yo tengo que seguir utilizando mi bastón, pero ya no me duele nada y ya no tomo todos los medicamentos que yo tomaba para la supuesta artritis. Entonces, pues para ella una felicidad, y dice, bueno, ¿cómo yo no supe esto hace 10 años que empezó mi padecimiento? Porque ahora, pues hoy en día, pues ella ya no tiene nada, ya no experimenta ningún tipo de dolor, y les digo, donde está, sí hay médicos que cuando el paciente tiene fibromialgia sospechan de la tiroides, pero volvemos al mismo problema de lo que le estamos comentando. Lo que dice el papel es lo que voy a hacer como médico. Entonces, pues ahí valen las pruebas terapéuticas con el medicamento. Entonces, bueno, el laboratorio sale bien, pero pues esta paciente está deprimida, se le cae el cabello, tiene resequedad de los ojos, tiene estreñimiento, tiene cambios en el estado de ánimo, tiene depresión, tiene dolores. Bueno, pues vale hacer una prueba terapéutica. Entonces esto el doctor Ludwig lo menciona en su libro Su endocrino en un minuto. Ahí dice que si el estudio de laboratorio está normal, él habla de un 5% de pacientes que tienen hipotiroidismo con estudios de laboratorio normal. Yo me iría a veces hasta el 50%. Yo he visto en la práctica que hay muchísimas más personas, que el porcentaje es mayor de pacientes que experimentan los síntomas con estudios de laboratorio normales. Entonces aquí es muy importante que nosotros como médicos le demos una revisada a toda la sintomatología, y si tenemos un paciente con todos estos síntomas, realmente vale la pena decir, bueno, vamos a hacer cuidadosamente una prueba terapéutica de iniciar el tratamiento de la hormona tiroidea con el paciente y ir viendo cómo va evolucionando sus síntomas. Ahora, muy importante, otras cosas que debemos de tener claras es que las personas, por ejemplo, yo en lo personal, yo también tuve ese problema de hipotiroidismo subclínico, o sea, mis estudios salían bien. Entonces yo me tardé como un año, yo empecé la alimentación paleo, conozco al doctor Ludwig, y un año llevé la alimentación paleo, tomando, yo tenía resistencia a la insulina, tomaba metformina, llevaba la alimentación, y en un año solamente bajé 4 kilogramos. Pero cuando yo empiezo la metformina, no, pues obviamente cuando tú tomas la metformina aceleras un poco el metabolismo, lo que decíamos de los músculos, de la producción de ácido láctico. La metformina aumenta esto. Entonces también es así como un diagnóstico indirecto. Personas que inician a tomar la metformina porque tienen resistencia a la insulina, porque son diabéticos, y les cae muy mal, y se sienten muy cansados, muy adoloridos, muy mal, hay que pensar que la persona pudiera tener entonces problemas de tiroides.
Así yo al principio empecé, yo decía, bueno, ¿qué es esto? En vez de que yo me sienta mejor, me siento peor con la alimentación. Y entonces ahí también yo siempre, cuando los pacientes inician con la alimentación y sobre todo tienen sobrepeso, yo sí les digo eso. También otro síntoma que experimentan las personas que se inician a la alimentación paleo, a veces no toleran esa falta de carbohidratos. ¿Por qué? Porque una célula que está hipotiroidea, que tiene problemas de tiroides, le cuesta más trabajo utilizar las proteínas y las grasas para generar energía y prefieren lo fácil, que es el azúcar o los carbohidratos en general. Entonces, personas que en un principio se sienten con la alimentación paleo, se sienten muy cansados, se sienten hasta temblorosos porque necesitan carbohidratos, hay que valorar tiroides, hay que pensar en eso. Entonces yo siempre les digo a los pacientes, mira, si tú inicias la alimentación y hay esta sintomatología, mira, tú no pienses que la dieta no es para ti, que no tienes fuerza de voluntad, que eres indisciplinado, que no puedes con la tentación de los pastelillos, o que no puedes dejar el pan, sí, que es ya extremo esa necesidad. No pienses que esta dieta, o bueno, que no es dieta, que es una forma de alimentarse, que es una forma de vida, no pienses que no es para ti. Es importante que me digas qué está pasando para que entonces tomemos acciones en relación a eso. Entonces ese es otro síntoma. Si personas que ustedes han intentado hacer la alimentación, pero experimentan muchos problemas, hay que valorar la tiroides. No es que no tengan, como les decía, ni fuerza de voluntad o que no sea para ustedes. Lo que sucede es que a veces, que obviamente cuando hay problemas de tiroides, las células están flojitas y entonces cuando ustedes, por ejemplo, como mujeres están cansadas o como mujeres estamos cansadas y nos dicen, bueno, hoy es el día de lavar, ¿qué prefieres, lavar a mano o en lavadora? No, pues todos escogemos lavadora, pues así es con la alimentación. ¿Qué prefieres, proteínas, grasas o azuquita? Entonces las células van a decir, no, yo prefiero azuquitar, prefiero carbohidratos, porque eso es lo que más rápidamente me da energía. Y entonces, como hay unas ciertas conversiones que tenemos que hacer, un cierto trabajo adicional para obtener proteínas y grasas, obviamente quitamos los carbohidratos y la célula se pone mal, y en general nos ponemos fatal, precisamente por eso. Entonces, yo al cabo de un año de estar haciendo esto, pues y al cabo de estar tomando la metformina, pues obviamente que yo me sentía con más dolores, más cansada, o sea, se fue como que agudizando el cuadro, hasta que inicio la prueba terapéutica con levotiroxina. Yo ya era clienta del quirofísico completamente, si yo cada semana iba una vez, por semana, estaba 3 días bien, y al cuarto día ya estaba yo otra vez mal, iba al gimnasio, ¿sí?, y terminé por únicamente caminar y subirme a la bicicleta, porque yo hacía los aparatos y era para el otro día no poderme mover, y yo decía, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Si hago mal los ejercicios, que al otro día me siento como si me hubiera lesionado un músculo, bueno, pues a lo mejor lo estoy haciendo mal, pero no tal cual me decía el instructor, lo hacía y el otro día no podía ni moverme. Entonces esto se fue agudizando hasta que 6 meses se tardó mi esposo, el doctor Rodolfo de la Rosa, en decirme, no, hay que iniciar una prueba terapéutica, tú tienes problemas de tiroides, hipotiroidismo, vamos a hacerlo, y de convencerme de que mis estudios estaban bien, pues en realidad yo no estaba tan bien. Inicio el tratamiento, inicio la prueba terapéutica y a los 21 días ya no me dolía nada. Entonces, ahí es una situación que yo he visto en los pacientes muy importante. Ahora, el tratamiento de la tiroides no funciona si no hacemos también un cambio en la alimentación. Entonces es así a la par. Estás iniciando tu prueba terapéutica, deja los lácteos, deja el trigo, deja en general obviamente todos los granos, inicia tu alimentación paleo, porque solamente así es como vamos a ver resultados, tanto en el peso, tanto en toda la sintomatología, en el estado de ánimo, en los dolores, en el cabello, en las uñas, en todo. Entonces es muy importante quitar también lo que está generando la lesión en la glándula tiroides y darle ese tiempo.
Entonces, en base a los síntomas, pues estamos también haciendo dando el tratamiento, y bueno, pues obviamente muchas personas han sufrido de esto, inclusive hasta problemas de pareja se desencadenan, porque mujeres se quedan, ahora sí que disminuye la libido también, ya no hay no hay el apetito sexual, luego aparte se ponen enojonas, se ponen deprimidas, entonces pues sí es para todos, cambia muchísimo todas estas circunstancias en la vida, no solamente de la mujer, sino también que tienen que ver ya con la vida de pareja, con los hijos, y me dice, te vuelves agrio, ¿no? Ay, mamá, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Ay, no, estoy cansada. Ay, a lo mejor sin entusiasmo. Ay, no, qué flojera, ¿no? Y ya no compartes realmente con tu familia porque no te sientes bien. Y porque si está afectado el estado de ánimo, pues también no estamos en la sintonía, ¿no? Con la familia. Yo decía, bueno, ¿por qué yo me siento tan cansada? Y mi mamá tenía 74 años y hace y sube y baja, y digo, no tiene que ver con la edad. Muchas veces todos hemos experimentado muchos tal vez de esos síntomas y pensamos, es que trabajo mucho, es que me desvelo, es que trabajo y estudio y aparte hago labores en la casa, y se lo vamos achacando miles de cosas que no pensamos que sea por la enfermedad, ¿no? Pues yo antes así, cuando tenía toda la sintomatología, yo decía, es que trabajo mucho, es que me desvelo, o casi no, es que aparte de trabajar llego a casa a hacer labores de la casa, y dice, bueno, es lógico que yo me sienta así, pero la verdad es que no, porque yo veía, de repente yo analizaba y veía a mi mamá y decía, mi mamá que en ese tiempo tenía 74 años, y yo decía, no, pues no es posible, mi mamá hace más que yo y no se queja de que le duela nada. Entonces, no piensen que es la edad, no piensen, o sea, yo he tenido personas con toda esa sintomatología y tienen 20 años, ¿cómo es posible que te sientas así a esa edad? Entonces, tómenlo en cuenta, véanlo, consulten con su médico, hay mucha información ahora sobre el hipotiroidismo subclínico para llevarle al médico, el mismo libro del doctor Ludwig, y que pueda alguien, llevarte o darte un seguimiento en torno a esa prueba terapéutica, ya pensando en que pudieras tener ese tipo de problemas. No sé si hay alguna otra inquietud, si alguien quiera comentarme algo, pero pues esta ha sido toda la experiencia que hemos tenido. Qué interesante, doctora María del Carmen Jiménez. Estamos aquí encantados, Manuel y yo, escuchando tanta información, ¿no?, que nos abre un poquito más el panorama acerca de estos dos padecimientos. Ya, yo quisiera preguntar, ¿qué es primero, el desorden metabólico que el hipotiroidismo, o primero es el hipotiroidismo que me descontrola el metabolismo? Descontrola el metabolismo, o no necesariamente uno es primero que el otro. No sé si me explico. Sí, claro. Bueno, se vuelve después un círculo vicioso, pero empieza como tal si tú estás atacando tu tiroides por tiempo con la alimentación, ¿sí?, empieza a disfuncionar la glándula tiroides y el metabolismo se empieza a complicar, aunque ya lo traes. Ahora, también la misma, lo que hemos visto, la misma acumulación de grasa en todos los órganos los pone disfuncionales. Entonces también hemos visto que hay personas que bajando el peso, ¿sí?, una buena importante cantidad de grasa, de grasa corporal, que también reduce en su hígado graso, reduce en grasa en riñones, reduce también obviamente la grasa a nivel del cuello, alrededor de la glándula. Hemos visto, y dejan de comer los alimentos que la dañan. Yo sí he tenido pacientes que ya no requieren tomar la hormona tiroidea, porque todo se normaliza, cuando normalmente les dicen que ya es de por vida. Okay. Entonces, sí es un hecho que empezamos atacándola con la alimentación, uh-huh, y que en cuanto se disfunciona la glándula, pues vienen otros problemas, todo lo que ya empezamos a mencionar. Pero sí, yo diría que primero que la lesionaste,
y después ya viene todo el desorden metabólico. ¿Por qué será más el porcentaje en las mujeres tan alto? 7 a 9 veces más se presenta que en el hombre, porque comen más pastelillos o por qué. Porque bueno, pues independientemente de la alimentación, tal vez se manifiestan, sí, por las hormonas femeninas, ¿no? Porque las mujeres experimentan más cambios hormonales durante el mes. Sí. Y que obviamente van a hacer que se destapen más los síntomas más rápidamente que en los hombres. Okay. Muy bien, Manuel, no sé si... Pues no me queda más que agradecerle, yo no sé qué tanto, pero infinitamente yo estoy contento, extasiado escuchando a la doctora. Nos dio una cátedra de lo que son estos temas, y déjenme decirles que aunque sean padecimientos que afectan primordialmente a las mujeres, pero los hombres no nos escapamos de ellos. Yo quiero decirle que en lo personal yo he sufrido de estos trastornos que se han ido corrigiendo pues con el volver a casa con la alimentación. Y así es. Y definitivamente pues que el hecho de que lo padezcan más las mujeres no significa que tampoco el hombre se esté exento de ello. Sinceramente hay que considerarlo, personas, hombres, compañeros, varones que nos escuchan y que hayan escuchado estos síntomas y que sientan que ellos los tienen, piensen que no nada más porque dijeron que las mujeres lo padecen, piensen que ellos también lo pueden padecer. Y máxime si están consumiendo este tipo de alimentos que se han mencionado como que son los que afectan, pues que son disruptores endocrinos, o sea, hacen que falle pues la producción de las hormonas y finalmente pues nos traen consecuencias de estas y los padecemos, pues entonces afecta a ambos sexos, solo que primordialmente afecta a la mujer. Y pues doctora Mari Carmen, muchas gracias en nombre, además de todas esas personas, porque fueron varias y mujeres que se acercaron conmigo a felicitarla, que le mandaron una felicitación por el tema que desarrolló en la vez anterior y pues expresándome pues que la querían volver a escuchar porque estaban extasiadas escuchando las explicaciones. Entonces con esa sencillez pues que usted las expresa por radio, que sinceramente pues nos atrevimos pues a hacerle la invitación para en esta ocasión con estos temas precisamente. Muchas gracias, doctora. No, pues es para mí, más bien yo estoy agradecida, para mí es un placer poderles compartir algo que pues yo también viví, que yo padecí y que pues de alguna forma pues sí afectó por un buen tiempo pues mi vida en muchos sentidos, ¿no? Entonces es un placer poder compartir y poder de alguna forma poder a lo mejor tal vez ayudar a alguien que está experimentando todos estas situaciones y que puedan ver una luz, ¿no? Porque tal vez están tomando tantas pastillas, tal vez están con el especialista, tal vez hasta con el psiquiatra, y que pues obviamente estamos en el camino equivocado. Muy bien. Entonces, pues sí es un placer para mí y les doy las gracias a ustedes por la invitación. Doctora María del Carmen, ya la escuchamos 2 veces, ahora la queremos conocer. Ojalá que pronto pueda venir por acá. Me dice Manuel que tiene muchas ganas de traerla para acá. A ver si en verano, ¿no? Esperemos ¿Cuándo tiene vacaciones? Pues ojalá se den las condiciones pronto para poder tenerla por aquí en Caborca. Pues antes de que sea el verano ese riguroso que sentimos por aquí en junio, julio, ¿verdad? Sí. Ojalá. Sí, bueno, lo bueno es que ya estoy mejor de la tiroides, porque ese es otro dato que no les mencioné, la intolerancia a las temperaturas. Ah, sí, también. Sí, o no son, sobre todo al frío, muchas personas que no toleran, cuando hay hipotiroidismo no toleran el frío. Sí. Y también puede haber que no toleren, o sea, las temperaturas extremas en general, así que no hay mucho problema. Andan como el personaje del Snoopy cargando la cobijita, ¿no? Exactamente. Por todos lados. Exactamente. Gracias, Mari Carmen. Buen día. No, pues un gusto, buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está el tema. Que si cuando se habla de lácteos, se habla nada más de la leche. No.
se habla de los lácteos en general. Estamos hablando de leche, estamos hablando de queso, estamos hablando de todas yogur, las leches de todo tipo, ¿no? De cabra. de cabra. Porque hay uno que dicen de búfalo, no sé qué. Es la leche. Hay que tener en cuenta que la leche es un alimento. Y sus derivados, ¿no? Hay un sinfín de derivados. El que está mal, pues está mal, ni modo, pues no puede tomar. Es como el alcohólico. Claro que lo puedes tomar, probar, ¿no? Pero pues sí, pero a ver consecuencias, ¿no? El alcohol está en tantas y tantas bebidas, ¿verdad? Sí, pues, y es disparador, te dispara otras cosas. Quizás uno engañe al gusto, al paladar, pero una vez que entra el alimento o la bebida, entra en nuestro organismo, no lo vamos a engañar. Por más color o por más sabor que lo queramos disfrazar, no lo vamos a engañar. En cuanto esas moléculas entren ya directo a descomponerse el estómago y entren al torrente sanguíneo, no engañamos a nuestro organismo. Créanme, no lo podemos engañar. Muy bien. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos en esta mañana como todos los sábados. Gracias, Pepe, y pues nuevamente gracias al auditorio por escucharnos. Y aquí andaremos las veces que Dios nos lo permita. Gracias. Amigos del auditorio, Manuel Arizaga con el super tema de la